Recientemente hablábamos de primeros conceptos así como preliminares. Vamos a seguir hablando ahora de unos temas muy interesantes y que tienen que ver con, pues, estos recientes conceptos que ha acuñado el Tribunal Electoral. No acuñado, no es una creación tampoco del Tribunal Electoral, el concepto de la integridad electoral, pero que, bueno, sí ha adoptado, ¿no? En el marco de la tendencia del propio tribunal para efectos en el contexto de su pertenencia, ¿no? A toda una red de instituciones democráticas mundiales que buscan justamente organizaciones no gubernamentales que buscan identificar y evaluar la calidad de los procesos electorales y democráticos en el mundo. Entonces, en las clases pasadas habíamos platicado sobre el tema de cómo este contexto de la justicia digital no tan solo debemos entenderlo en el ámbito de las tecnologías y del establecimiento de estas medidas tecnológicas para poder accesar a la justicia, sino de ciertos aspectos que se vinculan con, pues con los procesos electorales y que inciden en las determinaciones de los tribunales. Poníamos como ejemplo, naturalmente, el caso de esta era del Internet y cómo las redes sociales han impactado nuestros procesos electorales, nuestra calidad democrática. Ya veremos posteriormente en algún otro módulo, incluso ya lo referido a redes sociales y campañas políticas en esta era digital, que son temas muy interesantes y que tienen que ver justamente con esta transformación que se ha dado en el campo de lo electoral al tener que tomar en cuenta estas realidades, ¿no? Estas realidades que se gestan en las redes sociales. Sin embargo, para ello, pues es necesario que veamos a qué se refiere este concepto de la integridad electoral, ¿verdad? Porque es un concepto, insisto, pues, de reciente adopción por parte del tribunal y realmente, pues, es un indicativo, un evaluador, un criterio evaluador de la calidad de nuestras elecciones, compañeros. No necesariamente de la calidad de nuestro sistema democrático, o más bien, no se trata de la calidad del sistema democrático. Y aquí vale la pena empezar la reflexión con esto, compañeros. Las elecciones son un presupuesto fundamental de todo sistema democrático. Eso no hay duda. Sin embargo, de elecciones, de la consecución de elecciones libres, auténticas, conforme lo dispone las cartas internacionales de derechos humanos, las constituciones, nuestra constitución, evidentemente dependerá la legitimidad de las autoridades, pero no necesariamente, como lo hemos platicado, la calidad de nuestra democracia. Entonces, esto sí lo quiero dejar bien asentado porque alguno de ustedes me puede decir, oiga, a ver, es que en nuestro país, pues puede ser que sí, desde el punto de vista del cumplimiento de las reglas, las elecciones se lleven a cabo de buena manera, pero nuestra democracia está por los suelos, por diversas circunstancias, y es cierto, claramente. O sea, una cosa no implica la otra, y por eso mismo decíamos ayer que este debate público que se genera en las redes sociales, en los contextos de las tecnologías de la información y de la comunicación, no necesariamente potencializa, o sea, no necesariamente genera espacios democráticos benignos o sanos, ni necesariamente los hace tóxicos. Veíamos buenas y malas, ¿no? Todo contexto social, político, tiene contextos positivos y tiene contextos negativos. Es imposible asumir o pretender que algún Estado moderno, cualquiera que sea su perspectiva y la función a la que nos estemos refiriendo, pues tiene las condiciones perfectas o ideales en diseños de ejecución de políticas públicas o de eficacia en cuanto a las funciones que le corresponden, ¿no? Que al final del camino son todas estas funciones que van encaminadas pues a otorgar a un bien común a la sociedad, ¿no?
Entonces, insisto, este concepto de integridad electoral va muy relacionado con este tema de la integridad, de la justicia digital, porque hay en este contexto de estas nuevas realidades del Internet y la democracia que ya vimos, pues anteriormente, no regresaremos sobre ella, sino vamos a ver cómo esto puede incidir en esta integridad electoral, que es, en términos generales, un contexto de evaluación de nuestras elecciones y de nuestras autoridades. Y al decir que hablamos de una evaluación de nuestras elecciones, pues evidentemente también lleva imbricado ahí o implicado el análisis y evaluación del comportamiento de todos los actores políticos, ciudadanos, partidos, autoridades, candidatos, aspirantes, la iglesia, la sociedad civil, etcétera, 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 ¿no? Todas estas, pues digamos, formas de manifestación social que se establecen dentro de nuestros estados y que al final del camino inciden en el fenómeno de lo político. Entonces, este contexto de la integridad electoral, viendo este pequeño panorama, vamos a tratar de identificar qué es lo que es la integridad electoral. Y bueno, pues como les decía yo, al ser un criterio de contexto evaluador, la integridad electoral, de acuerdo a múltiples organizaciones no gubernamentales, de agrupaciones democráticas, por ejemplo, como IDEA Internacional, como la Federación Internacional de Sistemas Electorales, el IFES, International Federation of Electoral Systems, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, han establecido que los procesos electorales deben de tener una perspectiva integral del mismo, deben de existir condiciones para que las elecciones se lleven a cabo de una manera íntegra y con eso se logren llevar a cabo elecciones auténticas, libres y ciertas, ¿verdad? Que es lo que, insisto, nuestras cartas democráticas, nuestra Constitución nos piden para ser considerados como estados democráticos de derecho. Entonces, desde esta integridad electoral, pues evidentemente hablamos de una perspectiva integral del proceso electoral, ¿no? Y esto pasa por diversas circunstancias. Primero, que exista un marco legal aplicable y al que se ciñan todos los competidores. Y aquí vamos haciendo una pequeña detención en cada una de las condiciones. Tenemos un marco legal nosotros, claramente, lo tenemos desde muchos años antes. Podríamos decir que nuestro marco de referencia es el marco establecido en la reforma de 1996, con sus múltiples reformas constitucionales y legales, pero que desde luego forman parte de nuestra referencia institucional y procedimental de nuestras elecciones. Existe este marco legal aplicable sobre el cual se tienen que basar estas cuestiones. Y hoy en día aquí tengo que hacer un paralelismo porque vamos a hacer esta evaluación, como les he platicado, desde una perspectiva práctica, ¿no? Desde una perspectiva de vigencia de nuestro país. Yo les diría, en términos generales, cada proceso electoral que terminamos teniendo todos, salen, por lo menos hasta ahora, hay una nueva integración, ya sabemos, o 4 nuevos integrantes que generan una nueva constitución en el caso del Instituto Federal Electoral. Está ya la convocatoria de la Suprema Corte de Justicia para la vacante, pues digamos, para la cobertura de 2 vacantes que quedarán a finales de octubre, o sea, en 3 meses en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también pues reconfigurará pues digamos, el contexto, digamos, decisorio de cada uno de los temas. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto, la institución es la institución se conforma de personas libres, profesionales, auténticas, que tienen pensamientos y tienen finalidades, pues desde luego comunes, pero en su ejecución totalmente particulares, y ya lo hemos empezado a ver en este nuevo diseño institucional, en donde, por ejemplo, hemos tenido varias noticias de la Comisión de Quejas, y Denuncias, en donde ha emitido diversas determinaciones que ya empiezan a ser cuestionadas por unos y por otros, ¿no?
Está este marco legal aplicable, insisto, y el marco institucional, pero primera pregunta que nos tenemos que hacer, este marco legal aplicable, estaba yo escuchando una entrevista que se hicieron en los medios de comunicación a uno de los aspirantes de Morena, particularmente a Marcelo Ebrard. Insisto, no se trata aquí de no hablar de cosas políticas, porque, bueno, evidentemente nuestra materia es la política, y en este caso, en el tema de la evaluación de la integridad electoral, pues tenemos que ser muy cuidadosos y muy precisos de qué es lo que se trata de evaluar y de medir. Entonces, tenemos un marco legislativo aplicable al que se le han aplicado diversas reformas, todas en busca de un objetivo común. ¿De qué? De que nuestras elecciones sean lo más auténticas y libres posibles. Y para ello, para que sean auténticas y libres, se requiere tener especial atención en el principio de equidad en la contienda, el principio de neutralidad en esta contienda, lo cual indica que todos los competidores deben de estar pues compitiendo en la mayor igualdad de oportunidades posible y no ser beneficiados por circunstancias de dinero, de acceso a medios o de acceso al poder. De ahí que surge este principio de neutralidad. ¿Para qué? Para que nuestros funcionarios públicos no tomen partido por ningún sujeto en el periodo en el que no estamos sujetos. Bueno, y ahora refiriéndome a lo que me quería decir, estaba yo viendo una entrevista respecto del proceso interno de Morena y le estaban haciendo a Marcelo Ebrard y él había emitido una declaración en ese sentido de que él pues no se encontraba satisfecho con las condiciones de equidad en la contienda que se habían firmado para este proceso. Y hemos platicado aquí sobre qué ha pasado con estas reglas de este proceso, pues ya empezaron a saltar los primeros problemas que evidentemente estaban anunciados que iban a saltar. Esta determinación de decir, ok, esta zona gris, vamos a llenarla con estos procedimientos o vamos a autorizar estos procedimientos que están llevando a cabo los partidos políticos, muy bien, vamos a hacer que se emitan regulaciones de fiscalización de topes de gasto, de no incurrir en actos anticipados de pre-campaña. Y pues lo que ha denunciado el candidato, el aspirante Marcelo Ebrard, ha sido auténticamente la movilización de recursos del Estado. Ayer estaba también escuchando a un diputado del Verde que diciendo que ya estaban estableciendo múltiples denuncias penales, incluso, más bien penales, en contra de gente que estaba indebidamente apoyando a la candidata, la ex jefa de gobierno, Sheinbaum, y también a la secretaria de Desarrollo Social, a la que se ha acusado de, pues, de estar estableciendo apoyos indebidos a esta candidatura digamos, aspirante a defensora de los trabajos de la Cuarta Transformación. Entonces exhortó a la militancia a que denuncien y exhortó a la dirigencia del partido, pues, a que pongan las cosas en orden, ¿no? Porque ya estamos pues, ¿a cuánto? A 10 días de que se inicien los procesos de las encuestas que terminarán en la determinación del candidato. Pero en este contexto se están llevando a cabo procesos en el marco de los lineamientos que se generaron y hay múltiples denuncias en ese sentido. Entonces, el primer punto a evaluar desde la integridad electoral es este marco legal aplicable. ¿Es un marco legal suficiente? La respuesta ya se dio. No es suficiente. Hay zonas gris, a pesar de lo sobreregulado, que por ejemplo su servidor pensaba que estaba este marco normativo, no, resultó que no estaba sobreregulado, sino que estaba subregulado. Y en consecuencia, pues el marco legal aplicable ha tenido que ser llenado, estas lagunas de las que se hablaban, vía jurisprudencial, desde el punto de vista administrativo, primero por las determinaciones del instituto y luego corregidas y complementadas por las sentencias del Tribunal Electoral. Y
En otra entrevista, pues desde luego la aspirante que había sido denunciada por el candidato Ebrard negó todos los hechos, dijo que aquí la unidad era lo único, que no había cargadas, que no había apoyos indebidos. Otro de los candidatos dijo que esto se debía a las ganas de romper por parte de Ebrard con el proceso. Y otro de los candidatos también, muy relevante en algún sentido, porque bueno, pues es un viejo político también, un experto en leyes, dijo, oigan, hay que atender lo que dice el compañero Ebrard, porque yo no lo puedo documentar, pero si él dice que está pasando, pues eso está pasando muy mal. Y aquí el problema es, justamente, insisto, si el marco legal alcanza para este tipo de cuestiones. Y les vuelvo a decir, si estas sentencias alcanzan para este tipo de, pues de sanciones, no en esa consecución, digamos, final, todavía no se los puedo decir porque todavía no ha sido sometido el procedimiento final, todavía no hay una resolución o una determinación de en qué van a concluir estos eventos de selección de candidatos, pero lo que sí es cierto va a quedar ya marcado para este proceso electoral es esta zona gris del marco electoral. Entonces, desde el punto de vista de la integridad electoral, el marco jurídico del proceso nos queda de ver. Nos queda de ver en este ámbito de la regulación. El candidato Monreal, por otra parte, en un programa nocturno también dijo que para él era un error del instituto y del tribunal el haber autorizado estos procedimientos que no estaban autorizados. Entonces se le cuestionaba, oiga, pero es que entonces lo que se privilegió pues es la libertad autoorganizativa de los partidos políticos. Decía, sí, está muy bien, el problema es que nuestra legislación no está diseñada en ese sentido. Y bueno, es lo que les puedo decir, ya lo he comentado en algunas veces con ustedes, pero desde luego que coincido con esa perspectiva porque la verdad es que las reglas estaban diseñadas para que ahorita estuviera un proceso todavía de reflexión, todavía, pues, no de movimiento, desde luego, pero con muchas limitantes. Ya leíamos la vez pasada que no había posibilidad de, por parte, desde la Constitución, no hay posibilidad de hacer actos proselitistas antes de tiempo, sobre pretexto de la pérdida del registro. Y cuando el candidato Ebrard denuncia estas actividades, el candidato Ebrard en la parte de atrás tiene la palabra presidente de la República y tiene ahí los nombres de Claudia y Marcelo. Y él dijo claramente en ese tema que en este proceso se estaba jugando la representación del partido para la próxima elección de presidente de la República. Pues fuera máscaras, o sea, nunca las ha habido realmente, ¿no? El legislador no contaba con la astucia de AMLO, no, ni con la astucia, ni con el apetito de todos, porque naturalmente cuando vieron los de enfrente, la oposición, esta circunstancia, ellos se aprestaron a hacer su propio procedimiento para no quedarse atrás. Y yo diría, en términos políticos, pues claramente hicieron bien. Pues, ahora sí que lo único que generó el presidente fue sacarlos del marasmo en el que se encontraban y bueno, están ellos incluidos también ahora en estos foros regionales, ya pasaron a una de 3 y todos están hablando de propuestas de gobierno. O sea, en esencia, compañeros, si ustedes me preguntan, todos de acuerdo a la legislación están cometidos y a las nuevas normas que se establecieron con motivo de las medidas cautelares del instituto y de la sentencia del tribunal, todos están cometiendo actos ilícitos, todos. Y se están siendo denunciados además por ello. Dice Marco Antonio Aroste, y se quieren aborazar, dice. Sin embargo, creo que le está saliendo el tiro por la culata. La inteligencia no es precisamente la virtud principal de la gente de la 4T. Bueno, es una opinión que da alguno de nuestros compañeros. Yo a lo que me estoy refiriendo es precisamente a este ámbito que estamos empezando un procedimiento electoral muy importante con problemas de integridad, la verdad. Y aquí tómenlo como lo quieran tomar ustedes.
fue el derecho, una vez más, a la saga de los hechos, como decía el compañero, a la astucia política de alguno de nuestros principales protagonistas de la vida política nacional. Pues sí, pues sí. Bien o mal, yo les digo, vamos a evaluarlo mejor después, porque la verdad es complejo, porque yo les he dicho, creo que lo único que no podemos ver ahorita, desde ahora, bueno, podemos hacer evaluaciones primarias desde ciertos temas, pero hay cosas que no han pasado. O sea, digamos, no podemos hoy en día todavía ejercer de pitonizos y decir, es que esto empezó mal, va a terminar mal. No lo sabemos. Deseemos que no termine mal. Yo lo deseo de verdad, de todo corazón. Creo que todos ustedes están en la misma línea. Entonces, en este tema, perspectiva integral del proceso electoral es que existe un marco legal aplicable. Ya está, insuficiente, pero ahí está. Que dé certeza a la ejecución de los procesos electorales. Ahí es donde estamos atorados. Ahí es donde estamos atorados ahorita. O sea, esta evaluación, insisto, empieza con algunos déficits, hay que decirlo. No hay ningún empacho en decirlo. Ahora, estos déficits no necesariamente, la integridad electoral no quiere decir que con alguna violación, con alguna mala sentencia, con algún mal comportamiento, con sanciones, se mancha el proceso. No. Por eso la integridad electoral es una perspectiva integral del proceso. Estamos viendo uno a uno sus elementos y hay unos que están pasando, hay unos que se pueden evaluar desde ahora, pero hay otros que desde luego tendrán que pasar la prueba de la evaluación o la prueba del ácido, como le quieran llamar. Pero desde luego aquí vamos a empezar en nuevos aspectos que tienen esta evaluación, que creo que todos se cumplen. Creo que todos se cumplen, pero vamos a llegar a un último que está complejo de analizar. Que tenga una delimitación geográfica clara, que existan distritos perfectamente identificados, entidades perfectamente, en el caso de las elecciones locales, circunscripciones para la representación proporcional, eso está perfectamente identificado. La distritación está perfectamente hecha y firme por el INE, las secciones electorales, la contención de cada uno de los ciudadanos, a qué sección pertenece, cómo están. Esto se liga naturalmente con el siguiente elemento que estamos viendo aquí, que es el padrón de votantes. Una elección íntegra debe tener un padrón de votantes perfectamente regular, verificado, aceptado por todos los contendientes. Eso está, y no es menor, ¿eh? No es menor. Hay uno de los puntos fundamentales también que se critican ahora, es que en este procedimiento las dos fuerzas, tanto la de gobierno como la opositora, están aprovechando para generar padrones manipulados para efectos de sus propios intereses, no para efectos del interés nacional, que son las elecciones. Ese padrón lo maneja el INE, lo maneja muy bien, le pese a quien le pese. Es un padrón con un 96, 95, 97% de confiabilidad a nivel mundial, está entre los mejores padrones del mundo. ¿Tiene errores? Sin duda, ya quedamos, hay un 5%. Les concedo un 5% de inconsistencias, de no actualización, por diversas circunstancias, porque no se registran los muertos, pero no es un padrón como el que teníamos en la elección de 1994, donde era estrictamente cierto que había un poco más de 10 millones de inconsistencias en un padrón de 80 millones de gentes. O sea, no era un porcentaje menor. Entonces, sin embargo, insisto, las elecciones se pudieron llevar a cabo, el padrón se ha ido mejorando, es uno de los aspectos que más dinero se lleva el Instituto Nacional Electoral para efectos de presupuesto. Del presupuesto que siempre pide el INE, pues, la otra vez estaba viendo el dato, prácticamente el 10% de lo que pide el INE, bueno, por ahí el 40% se va para los partidos políticos y el 10% se va para el padrón electoral, para el mantenimiento y verificación de los módulos de atención a ciudadanos, de la credencialización en específico, de la actualización de los listados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese padrón de votantes está, la delimitación geográfica está, y luego tiene que existir partidos políticos registrados y candidaturas. Las candidaturas todavía no están,
los partidos políticos están perfectamente acreditados, perfectamente aceitados, perfectamente listos para la contienda electoral. Entonces, ahí vamos, unas por otras, ¿verdad? Y luego cuestiones que todavía nos faltan y que todavía no se van a integrar, pero que en algún momento dado, a partir del 1 de marzo, ya estaremos en este contexto. Está el tema de las campañas políticas. Se deben revisar, se deben de llevar a cabo campañas políticas, desde luego, con base al marco legal, con la mayor libertad y amplitud posible y con el necesario y escrupuloso cumplimiento de las normas que para ellas se establecen. Y particularmente, ustedes saben que ese tipo de reglas que se establecen para los procesos electorales de las campañas políticas son temas de propaganda electoral y propaganda gubernamental, en radio, televisión, física, propaganda gubernamental o comunicación gubernativa, propaganda gubernamental personalizada, funcionarios públicos haciendo propaganda, etcétera, etcétera. Eso se verá en su momento, pero las reglas también están, se supone, claras. Es decir, el problema es que nuestro marco legal, hasta antes de que empezaran esos procedimientos anticipados de selección de candidatos, si ustedes me hubieran preguntado a mí, en aras de la integridad, el marco electoral está perfecto, o sea, cumple con certeza, está perfectamente bien emitido. El problema, insisto, ha sido estos hechos que cada proceso electoral, también eso hay que decirlo, de alguna u otra manera se dan circunstancias y fenómenos políticos nuevos que son necesarios regular a través de la actividad jurisdiccional e interpretativa del Tribunal Electoral. Medios de comunicación independientes, compañeros, pues yo creo que hay muchos, hay un sistema más importante de medios de comunicación de lo que teníamos hace 20 años. Hoy en día la televisión, la prensa de multimedios, televisión, radio, prensa escrita, portales de internet, de comunicación, hay de todo, pero desde luego hay una estructura de medios de impugnación razonablemente libre. Hay muchos temas pendientes en ese sentido, la agenda de los periodistas, pero existe un contexto de libertad de expresión, de información, que desafortunadamente luego se ve manchado en el contexto de los lamentables agresiones y asesinatos a periodistas que se encargan de, pero vamos, eso se da desde el contexto también de una realidad muy compleja y a la cual no podemos voltear hacia ningún lado más que hacia el crimen organizado. En ese sentido, yo veo que los opinadores y los informadores en materia política, político-electoral, ahí están todos, ejercen su labor de manera crítica, unos en un sentido, otros en otro, pero hay pluralidad de opiniones. En el contexto del debate digital es distinto, ya lo veíamos, pero ese contexto se da desde un ámbito de libertad y eso creo que es lo fundamental que tiene que visualizar el tema de la justicia electoral. La justicia electoral en estos contextos digitales tiene que hacerse cargo cada vez más de estos problemas ya que ya veíamos en las dos clases pasadas, pero particularmente de la evaluación de su cumplimiento en el contexto de cada etapa del proceso electoral, de cómo se va dando, insisto, y eso tiene que ver mucho también con la actividad de los medios de comunicación independientes. Claro, ayer se quejaba de un informador, no recuerdo su nombre, de que por un tuit que había emitido había sido objeto de denuncia y el instituto le había notificado pues una determinación de medida cautelar de que tenía que bajar ese tuit. Y entonces, perdón, entramos a ese debate viscoso, muy difícil de identificar entre la libertad de expresión y las reglas de la libertad de expresión en materia política. Parece ser que lo que se le acusaba era de un tipo de violencia política de género. Yo leí el tuit y en general me parece que no era para tanto, pero pues ahí está el instituto ejerciendo sus funciones y de eso se trata. No se trata de que en el contexto de la integridad electoral todos estemos contentos con todas las determinaciones que se den. No. Se trata, insisto, de una evaluación integral muy cuidadosa de ver que en términos generales y satisfactorios
el grueso de la población sienta que está asistiendo a un proceso electivo libre y confíe de los resultados del mismo, ¿no? También un contexto de integridad electoral hace referencia a las reglas sobre el financiamiento de las campañas. Y las reglas del financiamiento de las campañas están perfectamente dadas en el país. El problema es que hoy en día el tema de la fiscalización, como no estamos en campañas, pues está muy en ciernes, ¿verdad? Permítame un segundo, por favor. Discúlpeme, un segundo. Le ruego me disculpen, por favor. Gracias. Eh, estábamos viendo este tema sobre el financiamiento de las campañas, está establecido. Ahora, el tema de la fiscalización, pues es una fiscalización que hoy en día se está estableciendo sobre bases muy inciertas, ¿no? Recuerden ustedes que en un principio el partido político Morena, por ejemplo, había dicho que tenían 5 millones de pesos para cada candidato de manera voluntaria, así se estableció, no había ningún parámetro para hacerlo así. Posteriormente el INE les dio una libertad de casi 34 millones de pesos, no tengo claro si era entre todos, pero bueno, ya eso ya generaba un poco de aumento en ese sentido. Se supone que el INE está fiscalizando, no he tenido conocimiento de hasta el momento quejas en ese sentido, seguramente las habrá, pero todavía no hay determinaciones, entonces habrá que ver qué es lo que está pasando, porque el tribunal en efecto ordenó que existieran la fiscalización de los recursos, como no podría ser de otra manera. O sea, esta área gris de pre-campaña, ¿no? De selección de interna de candidatos por parte de las fuerzas políticas, no puede quedar ausente de las reglas de los procesos de selección interna, ¿no? Convocatorias, fiscalización, financiamiento, topes, etcétera, etcétera. Entonces, estas reglas se tienen que contar, se tienen que cumplir desde el contexto de la integridad electoral y yo estoy convencido de que para eso están el INE y el tribunal. Pronto tendremos noticias de cómo se han cumplido estos temas. Esta integridad electoral también establece que debe existir una jornada electoral libre. Eso todavía no ha llegado. Llegará el día 2, domingo 2 de junio de 2024. Parece mentira cómo se va pasando el tiempo y ya cada vez estamos a más corto tiempo del proceso electoral, de la jornada electoral de ese día. Y pues atento a nuestras recientes experiencias en esta materia, pues yo tendría que decirles que no veo ningún, pues espero además, pero sobre todo no veo hoy en día más que los problemas que existen y que han existido de un tiempo para acá. O sea, está en algunas zonas del país, es indiscutible que existen problemas de control de los territorios por parte de la delincuencia organizada. Ha habido sentencias del tribunal en las que se ha dado cuenta de ello. Particularmente también he hecho referencia a la elección de gobernador de Michoacán del año antepasado, en donde se generó la confirmación de la existencia de actividades de grupos de la delincuencia organizada, inhibiendo y pervirtiendo los resultados electorales en 4 municipios debidamente probados. ¿Qué va a pasar esto para este futuro? No lo tenemos todavía claro, pero pues esperemos que en su caso, tal como pasó en la elección para gobernador de Michoacán, existan
pues no existan suficientes focos de esta naturaleza que permitan impedir. No lo veo, no ha pasado y bueno, pues además no lo deseo tampoco, ¿verdad? Desde luego. Pero vamos a esperar. Pero las condiciones para el día de la jornada electoral está perfectamente establecido. El conteo, esta integridad electoral también establece que se verifiquen los procedimientos de conteo de votos y que ese conteo de votos sea libre y sea cierto también. Y estas condiciones desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista institucional, también están perfectamente dadas, ¿no? Existe la posibilidad perfecta de identificar quiénes son los que cuentan los votos, los que lo van a contar, y las causales para que, en caso de hacerse de manera irregular, pues esto sea posible corregirlo, analizarlo o sancionarlo desde el punto de vista jurisdiccional. También, en ese sentido, se establece un procedimiento claro de emisión de resultados electorales, en donde lo que se pide es que justamente estos conteos rápidos, por ejemplo, que hace el Instituto Nacional Electoral y desde el año de 2006 y que fueron de alguna manera el motivo de la discordia de ese problema, ¿no? Y ayer justamente veía, un pequeño paréntesis, veía yo una conferencia o una participación en un panel que hace la Escuela Judicial Electoral del Pleno a la Plana, en donde se tratan de identificar los temas problemáticos o los temas más urgentes de atención en cuanto a la jurisdicción electoral relacionada con los medios de comunicación. Y ayer hablaban del hostigamiento a las autoridades electorales, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista, no de los medios de comunicación, sino cómo se daba un ambiente de hostigamiento de las autoridades electorales. Y pues creo que hoy en día es relativamente sencillo concluir que estamos en un periodo justamente de esa naturaleza, ¿no? Donde se está dando un ambiente de hostigamiento, donde a tiro por viaje se establece que pues que el INE no tiene facultades para sancionar a nadie, que los del tribunal son gente del conservadurismo y vendidas, en fin, todo eso que ustedes saben, que se generan y se amplifica con la labor de los medios de comunicación, que no necesariamente son responsables de ellos, porque ellos tienen la obligación de informar, pero ciertamente la inteligencia o la vis política del presidente ha entendido que esa es una buena manera de dañar la reputación de las autoridades electorales y creo que con base en ello, la verdad es que pues se genera esta fórmula de la discordia, ¿no? Que ya vimos en 2006, en donde estos conteos rápidos, en donde el entonces presidente del instituto, Luis Carlos Ugalde, salió a las 10 de la noche a decir too close to call, o sea, demasiado cerrado, no sabemos qué va a pasar, y se generó todo este auténtico desastre informativo y comunicacional que terminó pues haciendo del proceso electoral de 2006 sin duda uno de los fantasmas que más heridas nos ha dejado efectivamente en cuanto a nuestro proceso de consolidación democrática. Creo que sería obtuso no verlo. Ayer el magistrado de la Mata hacía pues un reconocimiento de ello. No mea culpa porque esta integración no fue responsable en ese sentido, ni por mucho de estos temas, pero sí se hacía responsable del entendimiento de que esa herida o de que pues ese episodio no haya sido hasta el momento bien desarmado y bien desarticulado por parte del tribunal, sino al contrario, de lo que se han hecho muy bien por parte de la institución ha sido, perdón, de las oposiciones y en este caso, del gobierno, ha sido en amplificar y seguir manteniendo, incluso en los libros de texto gratuito hoy en día, el episodio del 2006 como uno de los grandes fraudes electorales de nuestra época, ya cuando gozamos de un sistema electoral pues confiable, robusto, reglamentado, que no se tenía antes, ¿no? Pero como les
como les digo, ese es un tema todavía a remontar y sobre el cual, se toma como pretexto a efecto de, pues, seguir empañando la actividad de las autoridades electorales. Y eso, desde luego, en nada ayuda a evaluar la integridad del proceso electoral, porque se hace desde el punto de vista de la política y no desde el punto de vista de lo jurídico. Insisto, a pesar de que existen diversas decisiones, determinaciones, sentencias del tribunal, del instituto, que son perfectamente cuestionables, que pueden incluso ser equivocadas, lo importante es analizar que las mismas se hayan dado en un contexto de respeto o de tratar de respetar el ámbito jurídico, ¿no? Como les decía yo, y no porque quiera volver al asunto, pero es que es un asunto que va a estar rondando en todo el proceso electoral. De mí se van a acordar que este tema de estos procedimientos anticipados, si llega a haber algún tema, la culpa y la responsabilidad se va a querer trasladar hacia las instituciones que indebidamente reglamentaron o malamente reglamentaron malamente los procedimientos que se están llevando a cabo. Entonces, insisto, esto se da en el contexto, como les decía yo, de un ataque permanente, de una disminución a la autoridad a la autoridad, valga la redundancia, de las autoridades, y eso, pues, desde luego, pues, genera un problema. Pero los procedimientos de conteo rápido, creo que ese error ya no se va a llevar a cabo nunca. Ayer decía el magistrado de la Mata, a ver, es que estos procedimientos de publicidad de las sentencias, dice, yo ya prefiero hacerlas públicas a que se filtren por parte de alguna pues, infiltración indebida respecto del tribunal, pero dice, no los hacíamos públicos, ¿por qué? Porque sabemos que siempre que se filtra un proyecto, aquellas personas a las que no son beneficiadas con el mismo, vienen y se lanzan directamente a presionar al órgano jurisdiccional de una u otra manera a efectos de tratar de revertir esos proyectos. Y ciertamente, en ese contexto, pues el tribunal recibe presiones inusitadas y ciertamente luego es muy difícil evaluar si el tribunal o la autoridad electoral administrativa, que es el INE, toman determinaciones políticamente presionadas. Y eso no debe de espantar a nadie. Ya lo decíamos, la actividad de los tribunales y la actividad del instituto, la actividad de cualquier autoridad, y más en esta materia, son actividades políticas. Y claro, desde luego, el reto está en que los responsables de las autoridades no cedan, sucumban ante las presiones. Eso es claro, es inadmisible, pero eso no lo podemos medir tampoco, desafortunadamente. Ustedes le van a preguntar a cualquier miembro del tribunal o del instituto, es que tú tomaste esa decisión porque estaba... No, yo la tomé desde el punto de vista jurídico porque yo pensé que esta era la mejor determinación. Y decía él ayer, hoy en día el tema de ser magistrado, ser funcionario electoral, no pasa por el tema de la experiencia ni el tema del conocimiento, sino por el tema de la valentía en las determinaciones que se toman. Imagínense ustedes una determinación del tribunal que dé por cancelado el proceso ya como da, o a alguno de los candidatos que obtuvo el triunfo, por haberse pasado las reglas del juego. Híjoles, creo que sería un escenario poco deseable, sin duda, pero vamos a ver qué ocurre. Y desde luego la integridad electoral, pues propugna y establece que existan procedimientos jurisdiccionales para la resolución de los conflictos. Eso ya está, eso está, el marco adjetivo, sustantivo, procedimental de la protección tanto de las reglas electorales como de los derechos políticos de la ciudadanía, de los candidatos, de los partidos políticos, está perfectamente salvada. Hay, desde hace tiempo para acá, hay una normativa adjetiva que da certeza y seguridad a que las impugnaciones que se interpongan en materia electoral, pues estén apegadas siempre a la Constitución o a la ley,
siempre y cuando, desde luego, esto sea posible, ¿verdad? Porque, insisto, sabemos que a pesar de que nuestros procesos electorales estén debidamente regulados, estén hasta el cansancio, tengan disposiciones y normativa atinente, pues hay que ver qué ocurre con todo aquello que pasa extra estas circunstancias. Entonces, eso lo iremos evaluando naturalmente, pero en el contexto de la justicia digital, esta evaluación de la integridad también tendrá que ser un punto de inflexión. Vamos a ver también cómo se utilizan este canal del juicio en línea, que nada más dábamos un pequeño brochazo en la vez anterior, porque sin duda yo creo que puede ser un papel determinante en el número de impugnaciones que se interponga y en la calidad de las mismas. Ya veremos en el módulo correspondiente de lo que se trata en esta justicia electoral digital en acción, de cómo se suben los documentos, cómo realmente esta nueva interfaz y esta nueva posibilidad de cargar todas las pruebas que se tengan, dan incluso una mayor calidad que lo que tenían anteriormente las pruebas físicas. Si ustedes van a subir un video, el video va a estar con la calidad con la que ustedes lo hayan grabado y se verá en el dispositivo correspondiente con la mejor capacidad, inmediatez y facilidad para su desahogo. Entonces, insisto, todo eso, además, hoy en día cuenta con esta herramienta que creo que es muy importante en nuestras fechas, en estos tiempos, para poder evaluar la calidad y la integridad de nuestros procesos electorales. Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? Cuando hablamos de la integridad, ¿no? Valora la calidad en el cumplimiento de todos los aspectos mencionados anteriormente por parte de todos los actores. Entonces, ¿qué tanto se cumplen esas normas? ¿Qué tanto se llevan a juicio? ¿Qué tanto posteriormente? Porque la integridad también evalúa la labor de las jueces en la emisión de sentencias en las distintas etapas del proceso electoral. Hoy en día, les vuelvo a decir, ya existen los precedentes respecto de estos procedimientos de selección de candidatos y quedarán ahí para el análisis. Al final del camino, yo lo que veo como positivo es que terminan por dando cierta certeza y lo importante es que las siguientes determinaciones que tome el tribunal pues se hagan en consecuencia con lo que ya ha resuelto. O sea, una congruencia entre, perdón, lo que se plantea nuevamente como nuevos casos y lo que ya se ha establecido jurisprudencialmente a través de la interpretación interpretativa que se ha dado en este contexto de estas impugnaciones que se han dado. Ahora bien, la integridad electoral al final del asunto es un concepto práctico, ¿no? Que evalúa todo este tipo de circunstancias que hemos estado evaluando o que hemos estado enumerando, pero el objetivo principal de la integridad electoral es que también se pueda evaluar como objetivo principal que todos los actores políticos o el compromiso de los actores políticos con la honestidad y con el apego a los valores y a las normas democráticas. Insisto, todos los actores, autoridades, gobierno, funcionarios públicos, partidos políticos, ciudadanos, etcétera, etcétera. Y ya les decía yo, existen varias sentencias en este contexto en el que en diversos procesos electorales nos han dado cuenta de actitudes abusivas por parte de algunos actores políticos, partidos políticos, candidatos, esposas de candidatos, en donde han utilizado la ley de manera abusiva. Y eso también es evaluado en la integridad electoral. ¿Por qué? Porque las sentencias de los tribunales también deben de ir encaminadas a que ese actuar sea un actuar ético, sea un actuar honesto. Entonces, como les decía yo, hay determinaciones luego tomadas a cabo, tomadas desde luego desde el punto de vista del Tribunal Electoral, que tratan
de establecerse o batirse entre los conceptos de protección, por un lado, a los derechos individuales, humanos, fundamentales, político-electorales, que ya conocemos todos, y por otra parte, el respeto al cumplimiento de las normas encaminadas a que esos procesos electorales sean auténticos y libres. Y en esa función siempre o vamos a encontrar muchas veces, como lo encontramos en estas primeras sentencias, la pulsión entre estos dos principios fundamentales. En el primer caso, en la libertad política de participación, de expresión política. Recuerden ustedes que en términos doctrinarios, en términos, digamos, legislativos o constitucionales, la libertad de expresión como tal no es un derecho político con esencia propia, pero claramente que la libertad de expresión en materia política, claro que forma parte de un derecho fundamental y claro que forma parte de un principio de derecho humano a tutelar de manera potente, poderosa y pro persona por parte del órgano jurisdiccional. En consecuencia, lo que estamos viendo, lo que podemos ver en el contexto de estos procesos electorales es que estos derechos individuales, humanos, fundamentales, todas aquellas apelaciones que ya saben que tienen y que son derechos muy poderosos y que hoy en día existen instrumentos y procedimientos, no tan solo nacionales, sino internacionales, para su tutela, vigencia, promoción, garantía, etcétera, etcétera, chocan o pulsionan contra estos principios de límite a los mismos, de reglas electorales en materia de comunicación política, de libertad de expresión, de financiamiento de las campañas, de fiscalización de las mismas. Entonces, veíamos, y me gusta ponerlo mucho porque es un ejemplo muy clarito de lo que puede ser sentencias discutibles, por lo menos, ¿no? Donde se enfrentan estos principios. El caso de Mariana Rodríguez, la esposa del candidato de Nuevo León, que ahí está, ¿no? Ya lo hemos dicho, nada más lo voy a simplificar. Está su derecho de libertad de expresión, a su desarrollo personal, a casarse con quien ella quiera, y en ese caso de apoyar a su marido de manera incondicional, potente y poderosa. Pero por otra parte están las reglas específicas de propaganda, de financiamiento y de equidad en la contienda, que se pueden ver rotas si en el caso específico el sujeto activo, titular del derecho fundamental a tutelar, tiene una posibilidad importantísima de generar una diferencia en el contexto electoral. Entonces, ahí la pregunta que yo les hago, el contexto que yo les pongo es: ¿a quién defendemos? El Tribunal Electoral, bueno, el Instituto Nacional Electoral dijo: voy por la ponderación de evaluar y proteger las reglas de equidad en la contienda en el juego. No está permitido, qué bueno que haga eso, qué bueno que se dedique a las redes sociales y sea influencer, pero esta campaña fueron más de 1,330 publicaciones en tiempo real, lo cual significa una ventaja indebida para él. Sí. Y ante el tribunal, y ellos se defienden diciendo: oye, maestro, pero sí, ¿por qué no? Primero que nada, estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Y en segundo lugar, estoy expresando mi libertad de expresión en favor de mi esposo. ¿Por qué no puedo? Y el Tribunal Electoral se quedó con ese argumento. Por ejemplo, en la sentencia del tribunal hay un voto particular del presidente del tribunal, magistrado Reyes Rodríguez, en donde dice: a ver, es que no, yo sí creo que ella sí podía, pero no porque sea su esposa naturalmente, sino por una serie de argumentos que daba, donde decía que, bueno, al final del camino, el caso de la libertad de expresión política en su persona, en atención a que esa era la elección que ella había tenido, ante la falta de regulación específica respecto de las redes sociales, problema del que hemos hablado ampliamente en el módulo anterior, pues se generaba este tipo de, pues sí, podríamos decir, de disfunciones, pero que se tenían que resolver en favor de la libertad de expresión, porque cancelarlas
implicaría también una manera oscura y no prevista en la ley específicamente de imponer sanciones de manera análoga, ¿no? Entonces ahí chocaban argumentos, son argumentos, insisto, esto es discutible. Aquí, como decía algún profesor recientemente, en esta materia nadie tiene la verdad absoluta, todos somos aprendices y todos podemos tener opiniones políticas y jurídicas independientes y disidentes de lo que se haya dicho previamente. Tenemos además el derecho de criticar y de analizar los méritos jurídicos de una determinada sentencia o de un determinado, de una determinada determinación administrativa. Pero justamente yo, en un análisis personal que yo hago, a mí me da la impresión que la actitud de ella y del partido y del candidato no fue una actitud honesta. Lo digo con respeto y por eso me pareció bien la determinación del INE, porque a mí me parecía que no se cubría con este concepto de la integridad electoral que busca no tan solo el cumplimiento a las reglas ya establecidas en cada uno de los aspectos que hemos analizado, sino el comportamiento de los actores políticos de conducirse por esos cauces democráticos y reglas ya establecidas. Habíamos visto que aquí ya habían sido denunciados en 2 procesos anteriores estas 2 personas y la habían librado antes porque no era relevante su posición en las redes y ahora porque era esposa del candidato. Entonces, me da la impresión que, insisto, con base en esos precedentes, dijeron, pues ahora el tema de la relevancia en las redes vamos a saltarlo por la vía del matrimonio. Y así, en esas, justamente cubriendo esas posibles zonas grises, pues utilizar, insisto, recursos que no, pues en mi opinión, que no están autorizados desde un punto de vista de la integridad honesta y democrática de los valores y las normas que establecen nuestras reglas electorales. Entonces, ese es un punto fundamental de la integridad, insisto, no tan solo evaluar que se cumplan o no las reglas en determinadas etapas, evaluar que existan sentencias apegadas a derecho o no, sino también evaluar el comportamiento. Y yo aquí les digo, y se los digo de antemano, a mí me parece que en términos de este concepto que estamos analizando, nuestros competidores actuales de los 2 ámbitos no están actuando conforme a la integridad electoral. Están metidos, pues, literalmente, pues, en el ámbito de pues, el apetito y la continuidad por la obtención por el poder, lo cual tampoco es anormal ni es un crimen, o sea, no, ¿no? Pero vamos, si el tribunal y los organismos y todas estas normas democráticas nos piden todo este cumplimiento de normativas, de actitudes, pues hay que evaluarlas en términos generales. Y ahí, puede haber ocasiones en que alguna determinada actitud de parte de algún actor político, cualquiera que éste sea auténticamente de buena fe, aunque traspase reglas y valores y normas democráticas. Y habría que verlo en el caso concreto, pero sí puede haber una buena fe o un error pensando en que no se podía hacer nada. Pero hay cosas que, en mi opinión, son evidentemente utilizadas en abuso y ventaja de algunos competidores, ¿no? Ya no digamos el caso aquel en que el Verde, en la época de veda electoral, había contratado a los influencers específicos para que echaran tuitazos y historias de Instagram para beneficiar al partido en su momento, ¿no? O sea, naturalmente, oiga, pues es que yo no sé nada, oiga, es que no está prohibido, oiga, es que, híjoles, lo que pasa es que también luego queremos que el desarrollo legislativo o normativo de nuestros procesos electorales sea exhaustivo y ninguna norma lo tiene. Por eso, este contexto de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mandar al cajón de los recuerdos lo del modo honesto de vivir ante las acciones el beneficio del propio dolo, exactamente, al cajón de los recuerdos el concepto de modo honesto de vivir, porque es un concepto ambiguo, indeterminado, pues
perdón que se los diga yo, pero cuántos conceptos ambiguos e indeterminados no existen en la ley. Miles, les diría yo. Hay que darles contenido. Oigan, y también hay una como aparente oposición al tema de la moralidad y la ética. No hay una moralidad, no hay una moral social, claro que no la hay, pero hay principios universales, creo yo, que no se pretenden imponer a nadie, sino que es a partir de la cual incluso se conciben las normas jurídicas, que el delito de homicidio no parte de una premisa moral, el delito de robo, pues todas las normas, todos lo estudiamos en Introducción al Estudio del Derecho, la moral y derecho, y aquí el famoso debate entre los positivistas, los naturalistas, etcétera, etcétera. Es un debate muy vigente y no hago referencia a él de manera peyorativa, pero es un debate que no va a acabar nunca, nunca. Si el aborto debe ser legal o no, es un debate que no se va a acabar nunca, compañeros. Nunca. Porque la definición del concepto de vida termina por siendo subjetiva. Así de sencillo. Y respeto al que tenga cada uno de ellos. Pero hay momentos en que en los tribunales deben de dar ese contenido. Para eso están los tribunales. Para darle contenido a las normas, a los derechos. Oigan, es que el Tribunal Electoral se pasa porque en contextos disque de respeto al derecho político electoral de ser votado, se mete con los actos parlamentarios. Pues sí, porque es en el contexto de los actos parlamentarios en el que se dan violaciones al ejercicio al cargo, muy claras. Es que ya no es ejercicio al cargo, es al derecho parlamentario. Pues todo depende del cristal donde se mide, todo depende de cómo lo vea el juez. Evidentemente el parlamentario, así como todos cuando vamos a juicio, pues vamos diciendo que tenemos la razón, ¿no? Digo, si nos llevan a juicio nos vamos a defender. Si vamos a llevar a alguien a juicio es porque pensemos que algo se nos debe. Estoy hablando en términos muy civiles, pues, pero eso puede ser en términos muy abstractos, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, esta determinación de la Corte de, ay, no, es que es un concepto ambiguo, es que depende de cada quien lo quiere interpretar. El derecho es lo que cada quien interpreta. Eso es el derecho. Ahora, hay órganos que pueden determinar derecho con fuerza obligatoria, los tribunales. Gracias. Es que no estoy de acuerdo con lo que dice el tribunal. Ya, estás en todo tu derecho. En todo tu derecho. Pero el tribunal es lo que dijo y ya ahí nos quedamos. Imagínense ustedes que eso se pudiera discutir ad nauseam, ¿no? Al infinito. Pues nunca vamos a llegar a este tema. O sea, y es que vuelvo al asunto. Aquí ya se imbrican un montón de concepciones filosóficas sobre qué es la verdad, etcétera, etcétera. Bueno, hay miles de concepciones y por eso les digo de verdad, yo soy un apasionado de la filosofía, pero soy un pleno ignorante y me confieso de la filosofía, porque mientras más filosofía leo, más me confundo, de verdad. O sea, puedo asumir posiciones, hay posiciones que me gustan, pero desde un punto de vista de conveniencia, de visión personal. Lo ideal sería que viéramos todo siempre de manera abstracta, honesta, desinteresada, pero somos seres humanos, somos seres egoístas por naturaleza, así como somos hombres o seres sociales, también somos seres egoístas por naturaleza, y nuestra conciencia, nuestra psique siempre nos lleva a tratar de conseguir, en la gran generalidad de los casos, lo que más nos conviene. Ahora, parte de la convivencia social y de este establecimiento de entramados institucionales, de entramados legales, de entramados filosóficos, de entramados morales, se hace para que la convivencia entre tantas formas de pensar tenga un espacio cierto de vinculación. Oiga, no es que yo soy un amante de los nazis y de Hitler. Está usted en todo su derecho, nada más yo le recomiendo que no vaya por la vida haciendo manifestaciones a su favor, ni en contra de los judíos, ni en contra del, ¿no?
No, porque eso se llama apología a la violencia, apología a tal, y eso pues es una conducta que en sociedad puede ser perniciosa. Entonces, todos podemos llegar a un grado de consideración común en ese sentido. Por ejemplo, les pongo este ejemplo y con esto termino porque nos falta la segunda parte de esto y la segunda parte de esto vamos a vincular estos conceptos de integridad electoral un poco más imbricados con el tema de la justicia digital. Un poco continuar con lo que estamos haciendo. Pero, a ver, en estos contextos de integridad electoral, de estos procesos que estamos viviendo, a ver, hasta hace poquito teníamos claro, en nuestro sistema político, por lo menos yo, voy a hablar de yo, de mi persona, pero porque me basaba en el contexto de opinión y conocimiento de otras personas que la elección de 2024 era un tema perfectamente resuelto. Ya estaba, ese arroz estaba cocido. Ahora, parece ser que con el advenimiento de estos procesos de alguna candidatura, no estoy convencido, pero eso es lo que se ha dado, pues sí hay hoy en día el riesgo, hoy en día todas las encuestas que miden lo que va a pasar en un año, lo cual son mediciones falsas, porque son mediciones hacia futuro, son radiografías del hoy. Nadie puede predecir el futuro, nadie puede predecir el futuro. Entonces, con base en lo de hoy, queremos hacer reflexiones hacia el mañana. Entonces, con base en lo de hoy, pareciera ser que alguna ámpula se generó, algún miedo, algún contexto que no había pasado, porque hoy en día estamos en un contexto de reacomodo de los procesos, pues de comunicación política gubernamental en un contexto como a la defensiva, como a la ofensiva de otros. Entonces, hoy en día yo les confieso, y entiendo que alguna parte de la opinión pública, pues pensamos que hay una probabilidad de resultado, pero no estoy seguro quién va a ganar la elección de 2024. Y ese solo hecho de incertidumbre ya genera un proceso electoral competitivo. Oiga, esto va a ser flor de un día, esto no sabemos, no sabemos. Todo a mi sentido común, que ya saben, y lo voy a decir porque me encanta decirlo, el cliché de que muchas veces es el menos común de los sentidos, mi sentido común me dice que hay mayor probabilidad de un resultado electoral en un sentido. Pero eso no quiere decir que las cosas estén. Y yo creo que el sentido común de mucha gente está en ese sentido y por eso hoy en día las cosas se van a mover de manera muy circunstancial. Muy circunstancial. Y la integridad electoral lo que trata de buscar es que esas cuestiones circunstanciales no determinen contextos ni determinen resultados, sino que estemos atentos a lo que ya está y a lo que hemos visto. Que no se inventen distritos, que no se inventen nuevas normas, que no se inventen nuevas reglas y que se verifique al contrario una normalidad en los pasos de lo que se debe cumplir. Eso es de lo que se trata. Entonces, compañeras, compañeros, ¿alguien tiene alguna percepción? Yo creo que hay algún contexto para que pueda participar. Ahí he dejado, creo que algunos puntos que pudieran ser retomados. No sé qué piensen de lo que digo, si estoy loco, si lo que ustedes me digan. ¿Qué reflexión les lleva a este contexto? No, Rigoberto, no me postularé para la sala superior. En las condiciones que existen hoy en día, pues no, ahora sí, como dirían por aquí, yo ya fui magistrado de sala regional, yo sé cómo son estos procesos, desde luego son procesos políticos también, tienen como fundamento una experiencia, un currículum y ciertos méritos para poder serlo, pero tengo claro que el proceso de designación, como me pasó a mí hace
hace más de 18 años, pasaba por algunas conexiones y apoyos políticos de los cuales hoy en día carezco absolutamente. Además, debo decir que hoy en día, además, el contexto del ejercicio de la función es muy complejo y no sé si tengo el estómago preparado para poder asumir. Entonces se dan dos condiciones en las cuales, lo digo de verdad, no quisiera salir, o sea, no sé cuánto tiempo va a durar nuestra estructura electoral, no sé qué va a pasar en las elecciones y pues estos procesos que suelen ser muy desgastantes, ¿no? Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista personal, pues porque cuando uno se inscribe a un proceso de esta naturaleza, tiende uno, o se inscribe uno porque cree que tiene méritos y que puede ganar. Y si a la primera te descuentan, malo. Si te eligen y a la primera te descuentan después de todo el proceso que ganaste, pues más malo. Entonces, la verdad es que hoy en día no me siento, o sea, no me siento seguro ni cómodo con poder asumir, ni me siento preparado siquiera para poder tratar de ejercer un cargo tan complejo como el de decir la última palabra en materia electoral. Alexis Daniel Rosario Piedra, dime por favor. ¿Ay, me escuchó? Sí, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Maestro, muchas gracias por su exposición. Gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta Sí. respecto al tema, pues sí, justamente de la integridad electoral. A mí, bueno, a su parecer, ¿cree que se deba legislar otra vez en materia electoral? Porque yo creo que en estas alturas, en estos tiempos electorales, estamos rebasados en cuanto a ciertos procesos y ciertas acciones que me parece no están legisladas y únicamente se establecen a lo mejor algunos parámetros. Yo no quisiera decir al aire, pero a mí me parece que a veces son al aire para determinar ciertos procesos, ¿no? Que digamos que hoy, por ejemplo, no estamos en dentro de la época electoral de manera formal, pero pues ya vemos en todos lados, ¿no? Que hay bardas, que hay espectaculares, ¿no? Que pareciera que ya estamos en campaña. Anteriormente yo no había visto hechos de esta manera, ¿no? Siento que no tienen precedentes y a veces luego dicen que son los partidos de izquierda, ¿no? O los líderes de izquierda los que luego parecen ser los pioneros en poner estas reglas porque son acciones que no están bien establecidas o no están reguladas. ¿Usted cree que sea necesario que hoy se tenga que legislar nuevamente en materia electoral para establecer este tipo de pautas? Hoy, por ejemplo, que nos encontramos más allá, a lo mejor de esto que les comentaba, también en un tema en un tema digital, ¿no? No sé si hoy por hoy esté ya regulado completamente el tema de las redes sociales, el tema de internet, el tema de cómo pueden hacer propaganda electoral en Facebook, por ejemplo. O sea, yo no tengo conocimiento si esté realmente regulado y cuál sería la propuesta que usted tendría en este mismo marco legislativo. Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias, Alexis, eres muy amable y muy interesante tu pregunta. Sin duda creo que después ya tiene que ser después de este proceso electoral, tendrá que legislarse en materia electoral. Y eso pasa por una reconfiguración integral del sistema. Ya nuestro sistema no admite un maquillaje, digámoslo así. Ya estamos desde 96, ese sistema que está vigente hasta ahorita, les vuelvo a decir, con sus reformas está vigente desde 96. Entonces ya son casi 30 años, ¿sí? Yo creo que ese sistema hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Ya está sufriendo demasiadas críticas, estamos viendo que a pesar de parecer sobreregulado, le falta regular o muchas otras cosas. Estamos viendo nuevas etapas políticas en donde creo que se requiere un nuevo acuerdo, pero un nuevo acuerdo general. No creo en una legislación que sea impuesta a partir de una mayoría constitucional que se desea. No. Si eso pasara, es como si no se hubiera regulado nada nuevo. Pero bueno, al final del camino habría que estarse a lo que se legisla, ¿no? Pero mi idea o mi propuesta sería que sea como cuando se generó el consenso de 1990,
93 y 96, que generó un consenso de todos los partidos políticos. No todos lograron todo lo que querían, pero todos estuvieron conformes con lo que se tenía. Hoy en día necesitamos este tema. Ahora, mientras no haya un compromiso auténtico de alguno de ellos para esto, no sirve de nada, Alexis. Entonces, que no se legisle nada. ¿Sí me explico? Porque al final del camino yo creo que las consecuencias que estamos viviendo hoy en día son por falta de compromiso democrático de algunos de ellos. Y lo digo sin cortapisas. Pero está bien, o sea, son circunstancias que se dan y la política es el arte de lo que hay, no el arte de lo que se desea. La política es lo que hay. Esta política está generando estos contextos, vamos a darle un nuevo cauce. ¿Cómo quieren la nueva forma? ¿Cómo quieren las nuevas autoridades electorales? ¿Con qué facultades quieren a las nuevas facultades electorales? Pero todo eso en un contexto no de regresión, Alexis, ¿no? O sea, no veo bien para atrás, ¿no? Que se le quite control de constitucionalidad y convencionalidad al tribunal. No creo que sea una buena reforma. Que se le quiten facultades. Que se diga, por ejemplo, los actos parlamentarios, a pesar de que tengan que ver con la integración de tal o cual cargo, se resolverán por un órgano interno de la Cámara de Diputados. Vale, está bien, pero que lo digan, que se establezca ese tema. Bien pensado, Alexis, bien diseñado, aunque no necesariamente, nada, ninguna obra, ninguna reforma legislativa es perfecta, naturalmente, pero no necesariamente consistente con lo que hemos hecho, no. A ver, si lo que ha creado Ámpula es esto, vamos a dejarlo bien limitadito. Lo único que no creo que puede pasar, Alex, también en cualquier legislación, es dejar sin facultades a algo o dejar espacios de impunidad. Por decirte algo, los procesos de selección de candidatos son definitivos e inatacables y nadie los podrá atacar ante el tribunal. No, pues ¿cómo? Si estamos hablando de derechos políticos humanos, no lo podemos dejar a la jurisdicción del partido porque los órganos de administración de justicia del partido pues forman parte de las élites del poder y son juez y parte, no puede ser eso. O sea, hay ciertos contextos sobre los cuales yo diría, a partir de ello que se regule todo esto. Las primarias, cuándo sí, cuándo no. Yo, por ejemplo, liberalizaría la política. Yo diría, lo lamento mucho, pero una de las ventajas que va a tener quien obtenga el poder es que no puede apoyar a sus partidos, su candidato, sin riesgo de estar estableciendo e incurriendo en una prohibición. Así pasa en miles de lugares del mundo. No hay ninguna consideración para eso. Desde el primer día, el presidente de la República, aunque no lo sea formalmente, es el líder del partido que lo llevó al poder. Y se le toman en cuenta para todas las cosas. Está bien así, ¿no? Entonces, insisto, estoy de acuerdo contigo, claro que me parece que es una magnífica oportunidad. Hay ideas que me parecen muy malas, no creo que los jueces se deban de elegir por democracia directa, no creo que haya que someterlos a referéndum, esas ideas no, pero si es en la que están de acuerdo todos y encuentran un mecanismo que pudiera existir, nada más no lo imagino ahorita, pero vamos viéndolo, ¿sí me explico? Pero por sobre todas las cosas, Alexis, por sobre todas las cosas, que haya un acuerdo de todos, político y cívico, como lo hubo desde el 96 hasta que está ya tronando ahorita, ¿no? Que todos le entren con todo, a ver, pues hay quien se va a llevar más, hay quien se va a llevar menos, pero estas son las reglas con las que vamos a jugar, maestro. Y con estas reglas jugamos nuevos. Y con estas reglas van. Yo por eso no tengo duda, Alexis, de que viene una reforma a los órganos electorales natural. Y como lo han dicho, no se le puede tocar al Poder Judicial. Cedillo lo reconstituyó totalmente. Y de eso alegan las gentes del partido del gobierno. A ver, usted me viene a decir que no se toca el INE ni con el pétalo una rosa. Cedillo disolvió al Poder Judicial, hizo uno nuevo. Sí, pero para mejorar, se los digo en serio. O sea, de verdad yo creo que sí. Y yo todo lo que sea para mejorar, vale. Todo lo que sea para atrás me cuesta mucho trabajo. Pero creo que es una buena manera, va a ser una buena oportunidad para generar una nueva regla, una nueva normativa y quizá una nueva institucionalidad. A lo mejor no de cero,
pero sí reformada, sí replanteada, a lo mejor menos onerosa, menos costosa, no sé, hay mil maneras de hacerlo. Creo que hay experiencia acumulada en materia de elecciones de lo que funciona y de lo que no funciona. Entonces, a partir de lo que funciona, se debe retomar eso. O sea, una propuesta concreta que yo te dé ahorita, pasaríamos un diplomado entero para poderlo hacer por temas, pero insisto, creo que la precondición básica sería que todos estén de acuerdo y que todos se sometan como se sometieron en 96. Lo que pasa es que en el camino esos acuerdos se fueron disminuyendo por mil circunstancias, porque además la política no tiene acuerdos eternos tampoco, ¿no? Pero sí es momento de agarrar un segundo aire para consolidar. Lo único que creo que debemos de buscar es consolidar nuestros sistemas democráticos y nuestro sistema de contrapesos de poderes. O sea, debe de haber alguien que diga la última palabra, debe de haber alguien que haga la ley y debe de haber alguien que aplique la ley, sí, pero con sus normas, sus contrapesos y con respeto a estas normas que creo que es lo más avanzado que tenemos en materia de derechos individuales. Recuerden ustedes que ese sistema surge ante el abuso permanente, histórico y consistente del poder del Estado sobre los individuos, que quitaba libertades, que restringía, bueno, que anulaba libertades y anulaba derechos, ¿sí? Hoy en día estamos en la época de los derechos, no los perdamos, y que los gobiernos tengan todas las facultades y tengan todas las posibilidades, pero que nunca pasen por encima de los derechos de nadie. Y eso creo que debe de ser nuestra mayor aspiración. Hay miles de posibilidades de reconstituir los órganos del Estado, de hacerlos más chicos. Yo estoy de acuerdo en que una reforma puede pasar por mil posibilidades que incluso hoy en día no vemos. Y pueden ser reformas eficaces, pero insisto, si esto pasa por el acuerdo de todos, esto tiene posibilidades de pervivir un tiempo, por lo menos. Si no, mañana lo legislan y pasado mañana se vuelve el Estado un Estado otra vez anárquico y pues no respetuoso del Estado constitucional de derecho. Gracias, Alexis. Espero haber podido contestar tu inquietud, que desde luego que es una pregunta compleja y difícil. Gracias, doctor. Ojalá exista altura de miras para que este acuerdo se logre en algún momento, ¿no? Gracias por la respuesta, doctor. Eso es lo que pedimos, es lo que yo pido. Altura de miras, no, lo que dice el gobierno es cierto. De verdad, en serio, yo coincido, yo creo que hay puntos y diagnósticos del gobierno que están bien. A ver, primero los pobres han sido abandonados, sí es cierto. ¿Cómo lo está agotando? No me voy a meter en ello, es el diagnóstico. Que hay una corrupción rampante, sí, la hay y la sigue habiendo. Y que hay una poca y muy poca compromiso cívico y lo que prevalecen son intereses particulares, estoy de acuerdo con el diagnóstico, estoy totalmente de acuerdo. Empezando por el de los partidos políticos, y sus estructuras de poder. Entonces, ahí estamos secuestrados, ahí es donde tenemos el problema de la pinza. Por eso mismo, cada vez más importante, aunque a muchos no les guste, pues sí es el empuje de la sociedad civil organizada. Aunque luego diga el presidente que no sabe lo que es eso, y que sí, claro, muchos son focos de interés de ciertos grupos, pero muchos son auténticas agrupaciones de ciudadanos interesados en que la cosa vaya mejor para los ciudadanos, que a todo el mundo le vaya bien, ¿no? Que a los que tienen dinero les siga yendo bien, pero que a los jodidos nos vaya un poco mejor, ¿no? Bueno, y desde luego, nosotros estamos privilegiados. Hay gente que auténticamente está, pues, muy mal, ¿no? ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Pues muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes aquí en la segunda parte del módulo. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Cristian, por el apoyo tecnológico y pues les deseo todo lo mejor. Gracias, hasta luego. Excelente fin de semana a todos. Gracias. Gracias, doctor.